Hola, hoy día voy a hablar de un tema referente a las protestas que se están haciendo en contra de Donald Trump en referencia al tema de la libertad que las mujeres exigen les corresponde, y específicamente en relación con el aborto. Nuevamente a mí me perturba, debe ser, ya lo he dicho, porque estoy viejo y los viejos tenemos pues un historial de algunos conocimientos por las vivencias que hemos tenido que nos permiten por contraste ubicarlos un poco mejor. Alguien ha dicho que el viejo sabe lo que es ser joven e ignorante, pero el joven no sabe lo que es ser viejo y sabio. En ese sentido, yo escucho cuando las mujeres apelan a su derecho, que no es tal, ya voy a explicar, de hacer lo que les da la gana con su cuerpo. El caso es que en la práctica no es con su cuerpo, es con el cuerpo de otro. O sea, ellas no dicen que se quieren matar, lo cual en última instancia puede ser respetable. Lo que dicen es que quieren matar a la persona que llevan dentro, persona que ellas han contribuido a crear, por irresponsables, por ignorantes, por descuidadas, o qué sé yo. Y ahora les es cómodo deshacerse por intereses personales, egocéntricos o comerciales, materiales, que si no tengo plata, que si no me conviene, en fin, cualquier tipo de excusa que quieran utilizar para justificar lo que quieren hacer. Esto es como que yo mañana adulto, ya, porque por lo general las personas que están en este conflicto son adultas, salvo casos de violación o de niñas abusadas, o en países en los que hay más ignorancia y el miedo, la presión social, el temor a los padres si son niñas, lleven a este tipo de búsqueda de soluciones. Pero por lo general las personas que están protestando son adultas, son conscientes teóricamente y deberían ser capaces. Y si esos son los elementos que conforman la personalidad de estas personas, deberían entender que así como hay derechos, hay obligaciones. Ella tuvo el derecho de tener la intimidad en la forma que quiso, pero también es responsable de las consecuencias que de esta vengan, y ahí las responsabilidades que con ella también vengan. Esto es como si yo mañana me pongo a hacer taxi y de pronto, una vez que están en mi automóvil, yo decido que es mi derecho, porque es mi carro, hacer con mi carro lo que me da la gana, pero de una manera en la que voy a afectar al pasajero. El pasajero que ha subido de buena fe al servicio que yo ofrezco, de pronto se ve sometido a la autoridad que yo quiero ejercer por el poder que me da el ser dueño del vehículo, o sea, un abuso. Es un ejemplo, como siempre pongo así, como tipo, hasta en la Biblia se habla de las parábolas, tratar de hacer comparaciones para entender, para no enfocarnos solamente en el tema y que vengan los rechazos emocionales. Entonces, el que yo tenga algunos derechos, siempre hay que entender que los derechos vienen con obligaciones. Y las obligaciones suponen que yo debo respetar ciertas normas, ciertas formas de conducta, porque yo tengo derecho a ser nudista, pero no por eso voy a salir a la calle desnudo. O sea, me meten preso. Sin embargo, personas que pretenden eliminar el problema que les causa el embarazo mediante la exterminación del feto, no quieren que se les sancione. Acá lo que se trata es de entender bien cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones y cuál es tu responsabilidad y quién ha propiciado el problema que ahora pretende solucionar matando a un feto. Entonces, ese es un tema complicado, ni el Papa lo ha podido manejar, no lo maneja ningún líder espiritual, y yo menos, solamente yo lo que hago es un ejercicio mental
para entender. Estas personas que piden el derecho de ellas, sin importarle el derecho a la vida de otra persona, si sus padres hubieran ejercido el derecho que ellos quieren ejercer, ellos no existirían. Si la madre de estas personas que hacen estos alborotos hubiera pensado como ellas no existirían. De tal manera que hay una consecuencia, el feto termina siendo un ser humano. Ahora, si en primera instancia, yo no voy a poner plazos ni voy a ser más flexible, si a la primera semana se hace un aborto, eventualmente yo no sé si en esa semana ese feto, ese embrión es ya una persona, pero acá se hacen abortos de 3, 4 meses. O sea, esto es terrible. Pero lo más terrible es, yo siempre quiero fijar ideas nada más, lo más terrible es la confusión en que viven estas personas. Porque estos mismos activistas que están haciendo todo este escándalo, hacen el mismo escándalo para preservar la vida de los delfines o de alguna especie que puede estar en peligro de extinción. O sea, luchan por que prevalezca la vida de algunas especies o animales y sin embargo no luchan para que la de su hijo prevalezca. O sea, el mundo al revés. Yo creo que están realmente confundidos. Este es un tema que implica pues moral, principios, valores, religión y una serie de consideraciones. Y hay casos probablemente, una violación, una situación que Dios no quiera le pase a uno, que tiene que tomar una medida drástica y radical. Esa es una desgracia. Pero los billones de personas que inconscientemente hoy día, con todas las facilidades que hay para evitar un embarazo, se dejan embarazar y después con el mayor desparpajo van y lo quieren solucionar exterminando a un feto, a su propio hijo, creo que eso nace de la distorsión que existe en la mente de estas personas que se atribuyen un derecho que no es tal, porque repito, el derecho de ellos no necesariamente les permite matar a su hijo. Esa persona no tiene ninguna posibilidad de defenderse. De tal manera que esa es mi reflexión, sencilla, simple, me confunde, no sé a dónde van a llegar, es un tema que se viene tratando hace mucho tiempo y que yo como viejo solamente lo analizo y ahí lo dejo por si alguien puede servirle para buscar un criterio más justo, más equilibrado, que permita, si tienen que estar en una disyuntiva como esta, actuar de una manera correcta. Porque los adultos, cuando entienden sus obligaciones y sus derechos, o sus derechos y sus obligaciones, entonces es más fácil que en ese balance ellos puedan optar por actuar de la manera correcta. Y la manera correcta es que el responsable se haga responsable de sus actos, no que traslade estas consecuencias al que no es responsable y lo extermine para él continuar con su vida. En fin, es mi punto de vista, es mi forma de ver las cosas. No juzgo nuevamente, habría que estar en el zapato de cada uno para ver por qué lo hacen, pero cuando ya se agrupan para, mediante el escándalo y la presión, buscar una situación que les permita libremente actuar de la manera que están pidiendo, yo creo que es un exceso. Repito, cada uno eventualmente puede tener una razón, pero ya estos grupos en los que se abanderan del derecho que les asiste para poder hacer lo que les da la gana con la vida de otro, no con la de ellos, entonces yo creo que merecen que se les pegue un ajustón y en ese sentido yo sí creo que Trump, que creo que es contra el aborto, tiene que ponerles un poco de límites. En Estados Unidos hay una cosa curiosa, y yo pienso que en parte de ahí puede venir también esta situación de exigir, exigir, exigir. En Estados Unidos los niños tienen un poder ilimitado. En mi país un niño cuando se le está formando, si hace algo malo, se le levanta la voz,
eventualmente se le castiga, y si lo vuelve a repetir, un buen palmazo lo frena. Eso establece los límites. Eso empieza a formar también el carácter, la personalidad, y entender que uno tiene limitaciones. En Estados Unidos se les dice desde que nacen que si cualquier cosa que el padre haga para llamar la atención, llamen al 911 y llamen a la policía. Y luego interviene ya todo el sistema creado acá para poder quitar los niños, ponerte asistentes, familiares y una serie de compromisos, de consideraciones que hacen que el padre se inhiba de formar al niño. Entonces los niños, muchos de ellos, crecen sin límites y en la creencia de que son omnipotentes. Y sin embargo después ya los que se desvían, que nunca han tenido límites porque no permitieron que los padres, que son los primeros que tienen que poner los límites hasta en los animales, un zarpazo, un rugido y el león y los cachorros se calman y van entrando poco a poco. En este país no te permiten educar, todo lo quieren hacer con el cuento de la cuestión política, de hablar y suavemente explicar, a ver que si el niño entiende, cuando el niño hay momentos que no tiene la capacidad de entender más que una levantada de voz o una nalgada. Sin embargo, estas mismas personas que hacen las leyes, que supuestamente protegen a los niños de los abusos de los padres, que es muy diferente de la educación. Una cosa es el abuso y ese padre abusivo hay que meterlo preso. Pero el que está formando no es abusivo, ese tiene un rol, es su hijo, él quiere lo mejor para él y está tratando de educarlo. Sin embargo, no lo dejan. Pero cuando este niño crece sin límites y eventualmente se vuelve intolerante y se desvían y ahora sumado a drogas y qué sé yo, comete errores más grandes, o sea, pasa del no control a de pronto tener que enfrentar la ley. ¿Y la ley qué hace? Cuando este niño que no fue formado transgrede la ley, porque no tiene límites, he dicho, y entonces ¿qué pasa? Los meten a cadena perpetua, los meten a la cámara de gas, a la silla eléctrica, o sea, el país eventualmente ejerce, sí, una forma de control a los actos que estas personas han cometido mediante una extrema violencia. Pero si hubieran dejado que desde niños se empiece a formar, entonces tal vez muchas no hubieran llegado a los extremos que después llegan y tienen que confrontar, muchas veces yo creo injustamente, porque si no le diste la oportunidad de que lo eduquen, después cómo es posible que tú lo sanciones con unas cosas tan severas. Pero ese es otro tema, como siempre digo. Volviendo al punto, yo creo que todos tienen derecho a hacer lo que les dé la gana siempre no afecten a nadie. Y en el caso del aborto, obviamente todos sabemos quién es el afectado. De tal manera que, repito, hay que considerar bien cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus responsabilidades y de ahí cuál debe ser tu comportamiento. Yo pienso que con esa lógica elemental podría uno tener un criterio diferente para poder tomar una decisión y una elección que sería diferente a la que están buscando a través de salir a las calles y de reclamar cosas que en mi forma de ver, en mi punto de vista, son injustas. Así es que ese es mi punto de vista, ahí se las dejo. Hasta la próxima.